futuro. Oiga, ¿usted es de los que invierte comprando viviendas? Cuando como se ahorro, puede. previsión Se puede. a futuro, para vivir de la renta. Por supuesto. Dicen que una buena inversión, Sí, porque uno ha visto cómo subido, pero dicen que hay burbuja. ¿Ah, sí? Que viene una burbuja. Vamos a hablar con él de ese tema con Gino Lorenzini, del CEO y creador de Felices y Forrados. ¿Qué significa eso, don Gino? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Antonio. Bueno, felicesyforrados.cl, nuestro objetivo principal es recuperar la cultura del ahorro. Y tú hablabas recién que hoy en día, ¿en qué banco tú puedes ahorrar no sé, si tú depositas te dan un 5%, versus cuando tú te endeudas te cobran un 50%, que ahora parece que se va a bajar a 35%. Lo que nosotros hacemos es dar una asesoría a las personas para que se cambien de fondo, y los últimos 13 meses hemos obtenido un 16% de rentabilidad con los mismos fondos de AFP. Y sin un costo mayor. Entonces, lo cierto es que con esto las personas las incentivamos a que ahorren en su cuenta 2 y con esto pueden cambiar su futuro. Pero por el tema que estamos hoy en día acá es porque nosotros estamos atacando la cultura de la deuda. Y la cultura de la deuda se refleja en esta burbuja inmobiliaria. A eso voy. Déjeme preguntar primero, Gino, con toda franqueza, para explicárselo bien al público. Hay gente que tiene su casita y hizo un tremendo esfuerzo. Hay otros que incluso piensan, como no confían en AFP ni en la banca para comprar acciones, prefieren irse a la platita poca pero segura y compran 2 o 3 departamentitos y después viven de eso cuando jubilan. ¿Es buena inversión meterse en comprar viviendas para ese efecto? Mira, es una buena inversión siempre que tú la evalúes con calma. A ver, primero, la gente hoy en día está comprando desesperadamente departamentos nuevos, casas nuevas, y por lo que nosotros hemos observado, la burbuja está en ese segmento. ¿Por qué? ¿Son muy caros? Es que lo que pasa, ha habido una explosión fuerte del crédito, y cuando las personas se pueden endeudar fácilmente un 100%, me compro 1, me compro 2 departamentos, y la causa de esto, ¿sabes cuál es? Que hoy en día no hay un sistema consolidado de deuda. Entonces, si yo te evalúo, un banco debería evaluar y decir, si tú ganas, no sé, 1 millón de pesos, solo podrías endeudarte en 250.000 pesos como dividendo. Pero las personas le están prestando hasta un 50%. Entonces, es ahí donde viene el primer problema. Y también el banco no tiene cómo evaluarlo. Si no sabe cuánto tiene endeudado en casas comerciales, si no sabe que tiene crédito automotriz, si no sabe que adicionalmente hay un sistema que es el de los mutuos hipotecarios, que hay gente que se compra 10 departamentos, 20 departamentos y solo con deuda, y está fuera del sistema financiero, y si tú lo miras en los bancos no tiene deuda. Entonces hoy en día hay una cultura de la deuda que ha sido muy irresponsable. Uno supone que el aumento de la inversión inmobiliaria, para mirarlo también desde la otra perspectiva, porque yo te escucho decir y colijo, con todo respeto lo digo, que esto es pésimo, pero yo entiendo también que con el crédito funciona la economía, la construcción es la principal actividad económica de un país, o sea, se generan empleos, pasan muchas cosas. Para ponerlo en perspectiva, porque yo creo que nadie en Chile y en el mundo se compra al contado, sin endeudarse, o sea, no pensemos tanto para la inversión, sino que pensemos la casa propia y todo aquello, digamos. Me da la impresión. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de esto? El problema es el riesgo. Es un problema. El problema es el riesgo. Antes, acordémonos, no sé, 15 años atrás, te exigían un 20% de pie. Entonces uno tenía que trabajar unos 5 años, esforzarse, juntar la plata, y después se va a comprar el departamento. Pero hoy en día queremos todo inmediatamente. Entonces, cuando tú te endeudas a un 100% o incluso a un 110%, 120%, en España se llegaron a otorgar 140% de crédito para que tú te compraras la casa, el auto y la tuvieras amoblada. Entonces, es una cultura, y acá hay 4 actores importantes. Primero están las inmobiliarias. La inmobiliaria hoy en día se financia con los bancos, entonces el banco le presenta un proyecto, un proyecto muy bueno. Después, el banco está en los tasadores, que es el mercado de los tasadores no está claramente regulado. Es decir, si tú vas con 10 tasadores, los 10 tasadores te dan precios distintos. No hay un tema objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo mi caso personal, es decir, mi caso personal, me compré un departamento el 2008 en Providencia de 45 metros y me costó 33 millones de pesos. Lo vendí el 2011 en 58 millones de pesos. Y antes de venderlo averigüé cuáles son los precios de los departamentos nuevos. Los mismos costaban 80 millones de pesos. Es lógico que una persona
se endeude un joven en 400.000 pesos de dividendo para vivir en un departamento de 40 metros cuadrados en un 50% de su sueldo, eso lo pueden aguantar ahora que la economía está bien, pero cuando la economía pasa por ciclos. Y estos ciclos, obviamente, la burbuja, hoy en día lo que estamos diciendo es que hay una burbuja que está inflada, y está inflada porque no hemos atacado dos cosas principalmente: el tema de tener la deuda consolidada para que se haga buena evaluación del riesgo de las personas, y el segundo tema es que los tasadores, tiene que haber una mejor normativa, una estructura que quede claro cuál es el valor de las propiedades, porque el tasador, cuando lo contrata el banco, si es que cuando es una propiedad nueva, el valor es un 30% adicional versus una seminueva de un año. ¿Cuál es la lógica que hay? Yo no estoy defendiendo eso, yo creo me parece que hay otras razones también para que aumenten de precio las propiedades, y eso tiene una connotación positiva. A eso me refiero yo, a la falta de suelo, a un montón de cosas, ¿me entiendes tú? No, es que aumenta un 10% al año, pero imagínate que en Las Condes aumentó de 220.000 a 605.000 en 5 años. Es decir, que aumente 3 veces el precio del arriendo, es lógico. Es decir, la economía ha crecido por 3 en 5 años. Esos son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y hay oportunidades. Es decir, como hay departamentos caros en regiones, este tema, la gente por redes sociales nos indicaron desde Antofagasta, Copiapó, Concepción, en todos los lugares se está viendo burbuja inmobiliaria. Bueno, y Quique estuvo ahí recién y me comentaron el tema. En Antofagasta todavía no, porque con las inversiones mineras hay mucho poder, y bueno, en Iquique igual, pero algunos se están dando cuenta que están pagando por un departamento de con calidades inferiores probablemente a las que tú encuentras en Santiago, y después comparan y es como vivir en los sectores más exclusivos de Santiago. Sí. Entonces es una cosa que no tiene relación. Entonces mi pregunta es, aquí hay varios factores. Uno está que la gente se endeuda más de la cuenta, pero creo que además, mal que mal, un departamento, perdóneme, pero es cemento, fierro, tierra, arena, piedra, no son cosas tan sofisticadas, no es una cosa tecnológica como para que tengan los precios que tiene en Chile. Yo creo que la vivienda en Chile es carísima. Mira, Alejandro, es más, lo que yo invito a las personas que quizás compren un departamento seminuevo o uno usado y lo refaccionan. Tengo un caso de Portugal, en la misma cuadra hay un departamento nuevo de 40 metros cuadrados que cuesta 80 millones de pesos. Y un departamento de 170 metros cuadrados, estructura sólida, no estos tabiques que son de baja calidad, estructura sólida, parquet, y cuesta 70 millones de pesos, es decir, y son 170 metros cuadrados con 2 estacionamientos. ¿Qué te está diciendo eso? De que de verdad no puede ser que algo nuevo valga más que algo que es 3 veces más grande en superficie, que tiene 2 estacionamientos. Es decir, realmente los departamentos, ¿qué es lo que valen? ¿Es la ubicación lo que está permitiendo la especulación en Santiago o en la misma ubicación? No, es el tema de las diferencias de precio están entre los departamentos nuevos y los departamentos seminuevos. Si tú se lo compras a una persona, va a comprar 20, 30 millones más barato de lo que se lo compra a una inmobiliaria. Entonces ahí es donde yo digo que los tasadores están haciendo, dado de que si un tasador, si no es tu culpa, a él le pagan 60.000 pesos por tasación. Si el banco, imagínate, tú eres banco y no te llega una tasación que va acorde con lo que tú quieres ganar, no te contrato más como tasador y contrato al otro tasador, entonces, y el tasador se queda sin trabajo. Claro. Entonces, ahora, esos son los incentivos perversos que hoy en día hay y que hay que atacarlos directamente para que no explote la burbuja. O sea, el tasador tasa a objeto de asegurar que se haga el negocio. El tasador tasa para seguir teniendo que su principal contratante es el banco. Entonces no va a perder el 90% de sus ingresos. Claro. Ahora, ¿qué consecuencias en definitiva puede tener esta situación que tú ves con tanta preocupación, Gino? Las consecuencias que hoy en día no va a explotar. Hoy en día no va a explotar. La consecuencia es que hoy en día en el mundo Estados Unidos está haciendo una emisión de dinero como nunca antes. Tú también hablabas que el dólar está bajando de valor. China está haciendo lo mismo, las principales economías del mundo están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se está produciendo una guerra de divisas, porque si baja tu divisa local, como está pasando en Chile, la industria exportadora se deteriora, y hoy en día estamos pasando de una economía del consumo, en que el consumo crece un 11%, pero las exportaciones caen un 9%, es decir, la parte productiva en Chile se está destruyendo con este tema. Entonces, tarde o temprano el Banco Central va a intervenir, va a emitir dinero, y cuando emita el dinero va a llegar la inflación. La inflación es un tema que cuando desencadene, imagínate este joven al cual yo le vendí el departamento y que se endeudó en 400.000 pesos de dividendo para vivir en 40 metros cuadrados. En la inflación, como están los créditos en UF, tu deuda
este mes pasado, en septiembre, aumentó un 0,8%. Es decir, alguien que estaba endeudado en 100 millones de pesos perdió 800.000 pesos adicionales en solo un mes. El problema es cuando esto llegue a 10% nuevamente, como ocurrió el 2008, esta persona va a pasar de 400.000 a 440.000 y quizá ahí ya no va a ser capaz, y si se queda sin trabajo, no va a ser capaz de pagar esto y va a tener que volver al departamento. Pero se va a quedar con la deuda igual. Entonces, el tema es que hay que enfrentar esta situación de una vez por todas y tener un sistema unificado de deuda. Si esa es la causa. Las crisis se provocan porque no se enfrentan los problemas. Y acá tenemos que enfrentar el problema, la deuda. No podemos sobreendeudarnos. Los chilenos no podemos estar endeudados al nivel que estamos endeudados, y hay que fomentar de una vez el ahorro. Uno debería ahorrar el 20% de los ingresos y con eso no vivir en la esclavitud, que si me quedé sin trabajo tengo por lo menos algo para sobrevivir tranquilo 6 meses, un año, y la gente estaría menos estresada. Estamos conversando, ustedes escuchan a Gino Lorenzini, el CEO y creador de Felices y Forrados. Hablé un poquito de la AFP, de esta, lo conversamos temprano, claro, de esta concentración también de la propiedad. ¿Tú crees que de alguna manera paso a capital internacional, capital? ¿Qué pasa con los usuarios, con los cotizantes en este caso, en tu opinión? A ver, la venta de AFP Cuprum a Principal de Estados Unidos, por lo general, a ver, Cuprum era una de las AFP que brindaba mejor servicio, también que tenía los costos más altos, pero hay una reflexión importante. Hoy en día solo hay 6 actores en la industria y solo quedan 2 chilenos, Habitat y Modelo. Y justamente Habitat y Modelo son quienes tienen las comisiones más bajas. Entonces, yo lo que hago es una invitación a la AFP extranjera a que bajen sus costos, es decir, por favor, entren a competir. Esto no es solo sacar utilidad y no solo con la y una segunda reflexión es respecto a qué le diría Steve Jobs a empresarios que los últimos 8 años han vendido. ¿Cuántas veces ha pasado que pasó de ING, que ha pasado de manos como loco? Finalmente, ¿son empresarios o son comerciantes que venden y compran barato y venden caro, como si nosotros fuésemos un saco de papa? La gente se siente así, la gente nos plantea eso. Es decir, ellos nos vendieron. ¿Tienen alguna vocación de hacer una empresa que se proyecte más allá de su muerte? Es decir, ahí es cuando uno nota diferencias, cuando hay empresarios. Steve Jobs se murió hace un año y su empresa es la que más vale en el mundo porque está creando valor. Y eso es lo que yo quiero ver hoy en día en Chile, que las personas sean empresarios y que busquen crear valor para las personas. Las personas en el sistema AFP, el 35% está insatisfecho. Los ingresos que sacan cuando se jubilan es apenas un 30% de lo que ganaron. Pasan inmediatamente a la línea de la pobreza. Entonces, el sistema, a pesar de que es evaluado internacionalmente por la OCDE, es el mejor sistema del mundo, hay que mejorarlo. Y la mejora que hay que hacer es empoderar a las personas, que sepan cómo funciona. No puede ser que el 80% de las personas no sepan qué AFP está. Tú llegas el primer día de tu trabajo y no te das cuenta que empiezas a ahorrar y que tienes que preocuparte de que cuando viene en crisis no ocurra lo que pasó en el 2008, que las personas perdieron un 40%. Fue un drama que personas de 55 años tenían 100 millones ahorrados y pasaron a 60 millones de pesos y quedaron condenados a seguir trabajando y a esperar una jubilación a los 65. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando, pero es por la desinformación. Y hoy en día nosotros tenemos un mensaje positivo, que si uno toma conciencia y toma decisiones, se puede refugiar en el fondo y no cuesta nada, si es gratis. Si la gente tiene que empezar a tomar conciencia y empezar a ocupar también el sistema a su favor. Las comisiones de las cuentas 2 de la AFP son bajísimas comparativamente con los bancos, y la rentabilidad, nosotros hablamos con esto, un 16% de rentabilidad en 13 meses versus el fondo A, que perdió un 2% en el mismo periodo, es una notable diferencia. Y eso en el largo plazo puede cambiar el futuro de este país. Hoy en día el sistema de pensiones se basa en el pilar de la rentabilidad, que está muy bien, que hay que buscar mejorarla, pero también tenemos que quizá incorporar desde que nazca un hijo un ahorro de 10.000 pesos mensuales, y eso realmente le va a poder cambiar el futuro al hijo. Es decir, tenemos que lograr tener una visión de más largo plazo y no quedarnos ahora a la vuelta de la esquina. Comparto plenamente lo que dices tú de la necesidad de la información, pero sabes que también cargarle todo al usuario es como la lógica que hay aquí en Chile. Hay que informarse, estoy de acuerdo. Yo quisiera saber cómo ves tú el rol de las autoridades, de los tomadores de decisiones respecto de este sistema, porque el sistema existe en cuanto, claro, no existe la presión ciudadana, claro, pero se permite aquí en Chile, digamos. Un sistema que a todas luces está hecho esencialmente, en mi opinión, para que nadie más aquí es para lucrar nomás. Mira, te doy un caso. ¿Cómo combinar las dos cosas? ¿Cómo se combina? Gracias a Internet. ¿Por qué? No se supo mucho en los medios que hace 2 semanas se bloqueó el ahorro en cuenta 2 para los hijos menores de 18 años. Se bloqueó así, de la nada. Entonces nosotros lo comunicamos en nuestras redes sociales y más de 50.000 personas llamaron a Previred. Y finalmente Previred se dio cuenta que tuvo un error en los procesos
conversó con nosotros y finalmente volvió a abrir el ahorro en cuenta 2 para los hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando los ciudadanos son activos y ocupamos Internet y nos unimos todos en una causa común, respetando la institucionalidad, se pueden conseguir cosas grandes. Y ahora, en vez de hacer que antes tenías que depositarle a tus 5 hijos, incluso mejoraron el proceso y se los deposita en una sola cuenta. Tú, si tienes 5 hijos, haces un paso, un depósito y empiezas la cultura del ahorro. Entonces, se puede cambiar las cosas, hay que ser positivo. Sí, yo creo que el movimiento estudiantil demuestra eso, que se pueden cambiar las cosas y también lo que hace la institucionalidad para no cambiarla. Que esa es la ecuación, ¿me entiendes tú, no? Por eso la fuerza de los movimientos ciudadanos. No la afloja fácil, por eso en ninguna parte del mundo. Por eso. No, o por ejemplo, dice la gente, criticamos a la AFP, bueno, cambiémonos a las de menores costos y que se genere competencia. Si hoy en día no hay movilidad. Perdona, última consulta. ¿El factor menos costo de los cobros administrativos es un factor determinante o lo es más la rentabilidad de los fondos? Depende, Alejandro, si tú eres joven y tienes ahorrado solo 5 millones de pesos, el factor importante es el costo. Pero si hay una persona que tiene 100 millones ahorrados, un punto de rentabilidad es 1 millón de pesos. Entonces podrá ahorrarse 100.000 pesos por costo, pero va a perder por rentabilidad. Entonces, el punto de quiebre es una persona, si tiene menos de 5 millones, conviene costo. Si tiene más de 5 millones de pesos ahorrados, conviene buscar rentabilidad. Mira, súper interesante. Bueno, Gino, muchas gracias por haber venido al programa. Gino Lorenzini, déjame buscar aquí, CEO de Forrados. ¿Cómo se llama? Felicesyforrados.cl. Felicesyforrados.cl. Ustedes pueden ver este sitio muy interesante. También nos estaba comentando respecto de esta burbuja